Empezamos con lo que corresponde al Ateneo del día de hoy. Muy bien. Les presento al doctor Martín Sala y yo soy la doctora Argañanas Micaela. Los objetivos que nos planteamos para la clase de hoy, el Ateneo, son repasar definiciones, conocer distribución geográfica y las especies que predominan en nuestro medio, identificar signos y síntomas del paciente con alacranismo y priorizar las medidas de prevención para evitar cuadros de alacranismo. La bibliografía en la que nos basamos son las guías de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica del envenenamiento por escorpiones, del Programa Nacional del Ministerio de Salud del 2011, y después serie de salud ambiental, en pocas palabras, del Ministerio de Salud del 2015, picadura de alacrán y alacranismo, del artículo de México del 2020, y la acta toxicológica argentina de diciembre del 2019. Definición. Se denomina alacranismo al cuadro clínico característico producido por la picadura de un alacrán y que, dependiendo de diversos factores, puede revestir en características más o menos graves, pudiendo incluso causar la muerte. ¿Por qué es importante o nosotros abarcamos este tema para el Ateneo de hoy? Ya que en las últimas décadas la picadura por escorpiones, alacranes, representa la mayor cantidad de accidentes por animales venenosos en Argentina, con una cantidad anual que ronda los 8.000 casos de picaduras y con una mortalidad que oscila entre 2 y 8 víctimas fatales por año. En Argentina se encuentran aproximadamente 60 especies de escorpiones, de las cuales 4 son de importancia médica. Los venenos de estos arácnidos poseen toxinas que provocan cuadros de envenenamiento neurotóxico, cuya inoculación causa dolor local muy intenso y a nivel sintético afecta el sistema cardiovascular y digestivo, y puede en casos poco frecuentes provocar la muerte. En los casos más graves se desarrollan en niños pequeños o en personas con comorbilidades como ser cardiopatías, enfermedades pulmonares en general y ancianos. Las especies que se encuentran en Argentina están representadas por los géneros Ananteris, Titus y Sabius, siendo de interés toxicológico o médico-sanitario las que pertenecen al género Titus. Las descritas en Argentina son Titius tirvitatus, confluens, argentinus, uruguayensis, bahiensis y paraguayensis, y se encuentran principalmente distribuidos en norte y centro del país. Acá pusimos ejemplos de fotos. Tenemos en la primera el Titius trivitatus, que es de la provincia de Entre Ríos, en la figura 2 el Titius confluens, que es de Catamarca, figura 3, ejemplar de Titius bahiensis, de la provincia de Buenos Aires, y el ejemplar número 4, Titius cerulatus, que es más que nada de San Pablo, Brasil. Acá pusimos una distribución geográfica de las provincias y los colores que están representados por los géneros en los que predominan. Tenemos de color rojo Titius trivitatus, verde Titius confluens, azul Titius bahiensis, naranja Titius serratius, color celeste o turquesa Titius argentinus, fucsia Titius paraguayensis, verde fluor Titius uruguayensis y amarillos Titius currupi. Luego, en la próxima imagen, podemos ver en nuestra provincia de Salta el mayor predominio del género de Titius trivitatus, y en lo que vendría a ser Buenos Aires tenemos predominio de 2 especies, Titius confluens y Titius bahiensis. Luego pusimos acá una filmina para diferenciar muy rápidamente 2 especies, ejemplares peligrosos, que es la foto de arriba, y ejemplares no peligrosos, la de abajo. ¿Cómo vamos a hacer la diferenciación? A través de la que presentan apófisis subculeares en telzón, la de arriba,
y pinzas delgadas y alargadas. Ese es el ejemplar peligroso. Mientras que el de abajo tiene pinzas gruesas y cortas y su telson no posee apófisis subculear. Ahí tenemos en el extremo inferior derecho un dibujo comparativo. Otra de lo que queríamos desarrollar para el Ateneo de hoy era, en forma rápida, no hacer mucho hincapié en esto, solamente el mecanismo de acción, un poco también para entender la clínica que se puede esperar en las complicaciones de la picadura por alacrán, asociadas con el veneno, con este efecto neurotóxico que tiene, el cual actúa principalmente en lo que son los canales de sodio. Allí va modificando lo que son los potenciales de membrana de todos aquellos tejidos excitables, y de esta manera estimula la apertura de estos canales ante estímulos menores, o a veces retarda el cierre de los mismos. Esto lleva a una liberación exagerada, descontrolada de acetilcolina y de catecolaminas, con afección principalmente del sistema nervioso autónomo. De allí que, bueno, ya vamos a ir viendo la clínica característica, pero todo debido a este mecanismo de acción del veneno, que contiene, entre otros componentes, principalmente serotonina, histamina y hialuronidasa, entre otros. Lo que es los alacranes principalmente habitan en lo que son los ámbitos urbanos y están en contacto estrecho con el hombre. Es por eso la importancia de haber desarrollado el tema de hoy, porque más que nada en esta época es muy frecuente ver esto en la guardia, más en la parte del interior, y principalmente esto que vemos acá en pantalla son los lugares donde vendrían a ser el hábitat preferencial de este tipo de animales, como son las galerías subterráneas, sótanos, cañerías, túneles, a veces los agujeros de las paredes, o lugares con características similares, es decir, lugares oscuros, húmedos, en donde no llega mucho la luz. La presentación clínica varía. En general, como dijimos anteriormente, las manifestaciones se deben a todo este efecto tóxico o neurotóxico producto del veneno, con manifestaciones tanto a nivel colinérgico y adrenérgico. Todo esto, como dijimos, por la liberación exagerada de las catecolaminas. Entre las manifestaciones colinérgicas podemos encontrar hipersecreción a nivel lagrimal, nasal, salival, o síntomas gastrointestinales, como por ejemplo náuseas, vómitos o diarreas. A nivel cardíaco puede haber afección también, con bradicardia sinusal o hipotensión arterial en otros casos. Si no, a nivel respiratorio podemos encontrar broncoconstricciones o broncorrea, y a nivel muscular puede haber parestesias con calambres o fasciculaciones musculares. También a nivel ocular se puede encontrar a veces miosis, y otro de los síntomas menos frecuentes, pero que se puede presentar en algunos casos, es el priapismo. Las manifestaciones adrenérgicas incluyen trastornos neurológicos como ansiedad o excitación psicomotriz, o alteraciones a nivel de la piel como una sudoración excesiva, palidez, frialdad de las extremidades o piloerección también en algunos casos. Y a nivel respiratorio y cardiovascular puede generar taquipnea o taquicardia o hipertensión arterial, y en algunos casos más complicados, arritmias. Esto que acabamos de nombrar eran todas las manifestaciones colinérgicas y adrenérgicas a nivel sistémico, pero por lo general, como dijo Mica previamente, esto se ve más que nada en los pacientes pediátricos, en pacientes ancianos o en pacientes adultos, pero que tienen comorbilidades. Esto que vemos ahora en pantalla son los síntomas locales, que es por lejos lo más frecuente que se suele ver, y los cuales incluyen un dolor agudo, punzante y muy intenso en el sitio donde se generó la picadura del alacrán, el cual puede estar localizado únicamente en esa zona, o a veces puede extenderse e irradiarse a regiones contiguas, adyacentes. A veces puede estar acompañado también con un edema leve, y lo que por lo general es visualizar este punto negro eritematoso en el centro, con la presencia de este edema o eritema o reacción inflamatoria alrededor del mismo. Otros síntomas locales que se pueden presentar a veces y otras veces no, son una sensación de hormigueo o hipoestesia local a veces, y las contracciones musculares en el área afectada son también una de las manifestaciones clínicas descritas, pero también son menos frecuentes.
Otra de las clasificaciones más rápidas y prácticas para tener en cuenta a la hora del abordaje clínico en la atención primaria, en la emergencia de los pacientes con picadura de alacrán, es la que presenta lo que es la guía de Nación, que las clasifica según si es un cuadro leve, moderado, severo, que también en base a eso vamos a ver que va a ser la terapéutica y los criterios de derivación y el tratamiento correspondiente. En el caso de que definimos a los casos leves, cuando estamos hablando de un paciente que solamente tiene signos y síntomas a nivel local, lo que acabamos de nombrar, solamente ese dolor con edema, eritema, solamente localizado a sensaciones que puede, como recordamos, también estar acompañado a veces con hipoestesia o calambres. En cambio, vamos a hablar de un cuadro clínico moderado, cuando a esos síntomas locales ya se le agregan algunos síntomas sistémicos, de todo lo que hemos nombrado, ya sean colinérgicos o adrenérgicos, a nivel gastrointestinal, respiratorio, cardíaco, siempre y cuando toda esta sintomatología no genere una descompensación hemodinámica en el paciente o alguna alteración respiratoria grave de importancia que lo haga pasar a otro tipo, o mejor dicho, lo clasifique como otro tipo de paciente. Ya hablamos de un paciente con un cuadro grave cuando a todos los síntomas que venimos nombrando se le presenta uno o más de los siguientes, ya sea confusión mental que alterna con excitación psicomotriz, o un paciente que tiene taquicardia seguida de bradicardia, o paciente con aparición precoz de cialorrea, rinorrea y epífora, pacientes sino con crisis de sudoración, o pacientes con hipotermia o frialdad de extremidades, o que tenga bradipnea, paredes, y lo más importante es en los casos de que se presenten vómitos profusos, frecuentes, recurrentes, que lleguen a generar una deshidratación grave. Esto ya es un signo de mal pronóstico. Bien, como ya clasificó mi compañero, tenemos que tener en cuenta en estos criterios siempre el paciente moderado a grave es el paciente que ya va a tener que ser tratado a nivel hospitalario. El paciente leve puede quedar en nuestro, ya sea consultorio, centro de salud, para monitorización y control. Y en este caso, los métodos diagnósticos que vamos a poner a continuación son ya para los pacientes clasificados como moderados y graves. ¿Qué estudios complementarios vamos a utilizar en estos pacientes? Laboratorio: glucemia, amilasa sérica, hemograma, ionograma y enzimas cardíacas. Electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiograma. Laboratorio: vamos a visualizar leucocitosis, aumento de los reactantes de fase aguda, que son PCR y BCG, LDH también. Incremento de la CPK-MB, amilasa puede estar en forma aumentada o normal, una hiperglucemia o hipopotasemia, y un equilibrio ácido-base que va a mostrar acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Como dice Mica, estos estudios, recordamos, se piden únicamente en pacientes que tienen criterios para solicitud, como son de moderado o grave, y hay que tener en cuenta que los laboratorios son muy inespecíficos. Los signos que estamos viendo, estos hallazgos que estamos viendo con Mica en pantalla, pueden presentarse, como no, en algunos casos, y más que nada se guardan para los casos graves. Por lo general se ha visto más que nada en los casos graves. Y dependiendo, obviamente, según las características clínicas y de presentación inicial que tenga mi paciente. En el electrocardiograma se puede visualizar un bloqueo auriculoventricular de primer grado, luego arritmias, que son taquicardias o bradicardias sinusales, extrasístoles, una fibrosis auricular o una taquicardia paroxística supraventricular. Luego, trastornos de la repolarización ventricular con aumentos de voltaje o aplanamiento o inversión de la onda T, y prolongación del segmento QT. Trastornos de la conducción intraventricular, bloqueos de rama, e infradesnivel del segmento ST, que este sería muy importante porque va a expresar mal pronóstico. En la radiografía de tórax, ¿qué es lo que podemos evidenciar? Signos de edema pulmonar o cardiomegalia. Por eso es que siempre expresamos que esta es patología o estudios complementarios que se van a pedir en pacientes ya con criterios de severidad o pacientes moderados. Esto todo se realiza en unidad de terapia intensiva. Y en la ecocardiografía es de elección para evaluar la función miocárdica,
la disfunción sistólica de grado variable del ventrículo izquierdo, hipo o aquinesias difusas o regional, y la disminución de la fracción de eyección y la dilatación cardíaca. Luego tenemos el tratamiento. Bien, en cuanto al tratamiento, tenemos lo que son medidas generales, ¿sí? De estabilización inicial en todos los pacientes, y medidas más específicas que ya vamos a ir desarrollando. Las medidas generales incluyen primero aplicar compresas frías o hielo en la zona de la picadura. Esto ayuda más que nada a calmar el dolor, ya que produce vasoconstricción y un enlentecimiento de la liberación del veneno. Se pueden usar analgésicos en el caso de que sea necesario, cuando tiene el paciente mucho dolor, y en algunos casos también se pueden aplicar lo que es lidocaína por vía subcutánea en el sitio de la picadura. Esto ya cuando los síntomas locales son muy, pero muy intensos. Por lo general se coloca una periférica para asegurar las medidas de sostén, según obviamente la gravedad del cuadro, más que nada para lo que decíamos de los pacientes con un cuadro clínico grave o moderado, en realidad grave porque ya tendría una descompensación hemodinámica y ya requeriría otro tipo de medidas. Y siempre se debe monitorizar y controlar lo que es la mecánica respiratoria, el estado hemodinámico, todo el estado hidroelectrolítico y la función renal. Si es un paciente, ya vamos a ir aclarando igual cuáles son las medidas según cada uno de los cuadros, pero por lo general hay que tener en cuenta de que un paciente que llega con síntomas leves puede llegar a progresar a moderado grave. Como dijimos al principio, es muy poco frecuente en los adultos, se espera más que nada en pacientes que tengan una comorbilidad de base o en pediátricos o en ancianos, pero siempre tener en cuenta de que este es el monitoreo inicial que se tiene que tener en cuenta, y una vez vistas las manifestaciones clínicas que nombramos al principio, también saberlas para poder identificarla en forma temprana y adecuada en ese monitoreo inicial del paciente. Entonces, de esta manera decíamos, si es un paciente con un cuadro de alacranismo leve, es decir, solamente tiene síntomas locales de la picadura, hacemos monitorización y observación durante 4 a 6 horas. Se tiene en cuenta todo lo que veníamos nombrando de los parámetros de la mecánica respiratoria, el estado hemodinámico, y se pueden aplicar estas medidas iniciales como compresas frías o hielo, dependiendo el dolor que tenga mi paciente. Si es en cambio un cuadro de alacranismo moderado, ya mi paciente requiere lo que es una derivación porque precisa la administración de suero antiveneno. En el caso de los pacientes moderados, lo que recomienda la guía de Naciones es la aplicación de 2 a 4 ampollas por vía endovenosa, con un control o observación de por lo menos 24 horas, obviamente como dijimos ya en hospitalización. Si es un cuadro grave, obviamente también ya necesita la derivación, un centro de mayor complejidad. Estos pacientes son los que requieren ingreso a terapia intensiva. Para la administración también del veneno, el suero antiveneno, la dosis de 4 a 6 ampollas por vía endovenosa, y ya medidas de soporte vital, lo que es la estabilización hemodinámica del paciente, porque como nombramos al principio, ya es un paciente que va a tener otro tipo de compromiso clínico. Y en los casos de vómitos profusos, se puede, bueno, tener en cuenta esto, la hidratación parenteral o la administración de antieméticos por vía endovenosa. Bien, el antiveneno se administra, como dijimos, la vía de administración es por vía endovenosa rápida. Puede ser aplicado en bolo en algunos casos y puede ser diluido en escasa cantidad con solución parenteral, pero tiene que ser, como dije, poca, escasa, no más de 20 mililitros, lo que recomienda la guía. Lo que se sugiere, o sea, con las dosis que acabo de nombrar, son para neutralizar no menos de 150 dosis letales, ¿sí? del veneno del alacrán. En los moderados y no menos de 300 en los casos graves. Siempre hay que leer y tener en cuenta el prospecto de la capacidad neutralizante del antiveneno que figura ahí en cada frasco, porque a veces varía entre uno y otro. Entre las reacciones adversas, la más temida es lo que es una reacción anafiláctica. Es muy poco frecuente ser observada este tipo de manifestaciones debido a que la liberación exagerada de catecolaminas y todo lo que nombramos en el mecanismo de acción hace menos probable la aparición de este tipo de reacciones. Algunas guías, como por ejemplo lo que vimos en los casos de la guía de México, se recomendaba administrar lo que es previo a la administración de suero, del antiveneno,
algún corticoide a fin de evitar la probabilidad de este tipo de reacciones. Pero otras guías, como la que nombramos acá en el acta toxicológica, como la que vimos también en la guía de Nación, no la recomendaban precisamente por esto que estamos diciendo, de que la probabilidad es muy poco frecuente. Bien, es muy importante saber que el Ministerio de Salud de la Nación provee de forma gratuita a todas las provincias con el antiveneno de escorpión, el cual es producido en el Instituto Nacional de Producción de Biológicos de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de la Salud. Este antiveneno es producido por ANLIS, que es el doctor Carlos Malbrán, y se hace inmunizando caballos con el veneno de Titius tiribitatus, y el producto de esta inoculación que se obtiene es neutralizar las toxinas de cualquiera de las especies de Titius que se encuentran en Argentina. Y cuando por algún motivo la producción nacional no alcanza a cubrir la demanda, se adquiere también antiveneno que lo proveen desde Brasil. Muy importante ahora las medidas de prevención. Dijimos que no solamente debemos saber las características signo-sintomatológicas, sino también capacitar a la gente de la prevención que debe tener para evitar ya sea el criadero de estos animales en nuestro domicilio, peridomicilio, y también cómo tener en cuenta para prevenir la picadura de estos animales. La mayoría de los accidentes por alacranes se producen en el domicilio, y por lo cual las medidas de prevención deben estar orientadas a evitar el ingreso de estos mismos a la casa y la precaución de aquellos sitios en los que puedan encontrarse. Protección personal. Siempre debemos revisar y sacudir prendas de vestir, calzados, sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar a los niños, y tener precaución cuando se examinan los cajones o estantes, y evitar caminar descalzo en zonas en donde se encuentra la presencia de alacranes, porque en estos tiempos que estamos teniendo la ola de calor, estos animales tienden a salir y buscar refugio, y siempre lo encuentran peridomiciliario o dentro del domicilio mismo. Luego tenemos la protección intradomiciliaria. Utilizar rejillas sanitarias en el desagüe o ambientes sanitarios, colocar las entradas a las entradas y salidas de la cañería o aberturas y hendiduras, colocar burletes o alambres de tejido, o sea, telas mosquiteras, en puertas y ventanas, revocar las paredes, reparar grietas en pisos, paredes y techos, porque estos son lugares de acogida de estos animales, y control de cámaras subterráneas, cañerías, sótanos, huecos de ascensores, oquedades en las paredes, y también todo lo que nosotros tenemos que son los pozos ciegos. En el ámbito peridomiciliario, realizar aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores. Esto evita que el animal ingrese, ¿sí? Y efectuar control de la basura para reducir la cantidad de insectos, arañas y cucarachas para el animal que sirven de alimento. Evitar también acumulación de materiales de construcción como escombros, jaradas, porque suelen ser lugar donde se mantiene y conserva y también se dispersan. Luego, muy importante, a la hora de encontrar uno, tanto dentro del domicilio como fuera, evitar juntarlo con la mano, ¿sí? Los alacranes pueden encontrarse en áreas rurales, debajo de la corteza de los árboles, piedras o ladrillos, y en las zonas urbanas también se los ve muy frecuentes, en sótanos, túneles, depósitos, cámaras subterráneas. Siempre que porque es muy importante esto, a la hora de la consulta, de si sufrí la picadura de este animal, debo concurrir con el animal, ya sea que lo hayamos matado, pero para que así el personal sanitario pueda observarlo y pueda diferir en las características que nombramos anteriormente, si es un animal venenoso o no. Y siempre colocarlo en un frasco, sobre todo si puede ser de vidrio, para que sea transparente y pueda observarse al momento de la consulta. Acá les vamos a dejar un video muy informativo, muy pequeño, y para que puedan ver qué es lo que se tiene que tener en cuenta.
Bien. Otra cosa a recordar es que, bueno, una vez de haber hecho todo este procedimiento de abordaje, en estos casos de alacranismo, también se debe completar lo que es una ficha de notificación. Según la fuente que nosotros tenemos, en base a lo que es el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, el módulo de vigilancia clínica, este tipo de eventos corresponde a una notificación individual inmediata ante un caso sospechoso. Se completa la ficha que está presente en todos los centros de salud y hospitales para después enviarla a lo que es el programa que estábamos nombrando al principio. Bien, ahora les vamos a brindar un espacio para que puedan hacernos preguntas y acá les dejamos nuestras redes, Facebook, el mail y el Instagram para que nos puedan dejar preguntas, dudas que tengan al respecto. Como saben, en el Hospital del Señor del Milagro contamos con el consultorio de zoonosis. Deben sacar turno para concurrir y pueden hacer tanto con picaduras de animales como mordeduras de perros. ¿Alguna pregunta? Con respecto a la población pediátrica, chicos, ¿se tiene alguna consideración de más o se actúa de la misma manera? Lo único que hay que tener en cuenta, como dijimos conmigo al principio, que el riesgo de complicaciones o de presentación clínica moderada grave es más frecuente que en los pacientes adultos o los ancianos. Pero después las manifestaciones clínicas son exactamente las mismas. Obviamente que en el caso de un paciente pediátrico se complica un poco más tener en cuenta o identificar estas manifestaciones, ya que tal vez solo se presenta con llanto o escasas lágrimas. O sea, la identificación de los síntomas tal vez se dificulta, pero la presentación en sí es la misma. Lo que tenemos entendido, según lo que dice la guía, es que la administración del antiveneno es exactamente igual para lo que son los casos pediátricos, así como las medidas generales e iniciales, pero bueno, obviamente que como decimos, la monitorización y el control en los pediátricos es un poco más estricto que en los pacientes adultos. También saber que en el caso de intoxicaciones o de mordedura de estos animales, ya lo maneja el hospital, el materno infantil. Ellos manejan toda la parte pediátrica. Aquí se maneja toda la población adulta. Bueno, les agradecemos otra vez haber asistido a nuestro Ateneo. Espero que les haya servido de información. Y bueno, están abiertos nuestras redes para las consultas próximas. Les agradecemos. Todo el material va a quedar subido igual a lo que es nuestras plataformas, así como también el video del día de la fecha. Y nada, esperamos las dudas, consultas o aportes que quieran hacernos para las próximas ediciones. Muchas gracias.